Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y no es para menos porque estamos a punto de sumergirnos en una historia que sacudió al mundo de las telenovelas y del corazón de muchos fans: Amor roto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la traición que conmocionó a todos. Para los que no me conocen, soy y me encanta el mundo del entretenimiento, especialmente las series y telenovelas turcas. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es el lugar perfecto para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de tus estrellas favoritas. Hoy vamos a desmenuzar esta historia, analizar cada detalle, cada rumor, cada foto, y vamos a descubrir qué pasó realmente. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ya saben, un like siempre se agradece y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Es la mejor manera de que me digan que les gustan mis vídeos. Ahora sí, empecemos con Amor roto. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Para los que vivieron en una cueva en los últimos años, les refresco la memoria: Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más famosos del momento. Saltaron a la fama con la serie Love is in the Air, donde, como suele ocurrir, la química traspasó la pantalla. La serie, con su encanto y romanticismo, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y así, en medio del éxito de la serie, y para el deleite de sus fans, confirmaron su relación sentimental. Era el cuento de hadas perfecto: dos estrellas de la televisión, enamoradas, compartiendo su felicidad con el mundo. Durante un tiempo todo fue perfecto. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja. Imágenes de sus vacaciones, momentos cotidianos y eventos especiales inundaban Instagram y Twitter. Asistían juntos a eventos, desde premieres hasta eventos de moda, siempre derrochando elegancia y complicidad. Se dedicaban mensajes románticos, parecían el uno para el otro. Los fans estaban extasiados. Cada foto, cada historia de Instagram, era analizada al milímetro. Se creaban fanpages, se hacían montajes de sus mejores momentos, y las expectativas sobre su relación crecían exponencialmente. Y la expectación por su futuro era enorme. Todos soñábamos con una boda, con una vida juntos. Imaginábamos una hermosa ceremonia, hijos, y una vida llena de amor y éxitos. Pero como suele pasar en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Y como un rayo en un día soleado, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. La noticia fue confirmada por los medios turcos y rápidamente se hizo eco en todo el mundo. La sorpresa fue mayúscula. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Y como era de esperar, los rumores de infidelidad y traición comenzaron a circular. Los portales de noticias y los programas de televisión se inundaron de análisis y conjeturas sobre el futuro de la pareja. Es aquí donde la historia se pone interesante y, lamentablemente, un poco turbia. La especulación más fuerte y la que más eco hizo en los medios fue la supuesta traición de Hande Erçel. Se rumoraba que la actriz había estado involucrada sentimentalmente con otro hombre, incluso se mencionaron nombres y se filtraron supuestas pruebas. Estas pruebas a menudo consistían en fotos borrosas, testimonios anónimos y rumores sin confirmar. Los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo, se encargaron de amplificar estos rumores, creando un ambiente de morbo y especulación constante. Los paparazzi se volvieron implacables, persiguiendo a ambos actores para conseguir la foto que confirmara o desmintiera las sospechas. Estos rumores, alimentados por los paparazzi y la prensa rosa, generaron un revuelo mediático sin precedentes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como suele suceder, la historia real es mucho más compleja de lo que los titulares nos quieren hacer creer. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y la especulación son moneda corriente. La verdad se distorsiona, se manipula y se exagera para generar más impacto y, por supuesto, para vender más. Los medios de comunicación, a menudo, priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad de la información. La competencia por la atención del público es feroz, y la búsqueda de clics y visualizaciones puede llevar a la publicación de noticias sin verificar.
Analicemos entonces desde una perspectiva más objetiva los puntos claves de esta separación y los rumores que la rodearon. Primero, la supuesta infidelidad de Anne Derzel. Como mencioné, esta fue la principal causa que se especuló para la ruptura. Se habló de un romance con un empresario con otro actor. Se mencionaron supuestos encuentros, viajes secretos y regalos costosos. Pero, ¿hay pruebas reales de esto? La respuesta es no. La mayoría de estas informaciones se basaron en rumores, en fotos borrosas y en testimonios sin confirmar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y los fans, divididos, debatían apasionadamente sobre la veracidad de las acusaciones. Es importante destacar que Andy y Kerem, después de la ruptura, nunca confirmaron ni desmintieron ninguno de estos rumores. Optaron por el silencio, lo cual, en cierta manera, alimentó las especulaciones. Evitaron hablar del tema en entrevistas, y mantuvieron una postura discreta en sus redes sociales. Sin embargo, la ausencia de pruebas sólidas y las declaraciones de sus cercanos, que aseguraban que la relación había terminado de manera amistosa, restan credibilidad a la teoría de la infidelidad. Amigos y colegas de ambos actores salieron en su defensa, afirmando que eran personas profesionales y respetuosas, y que la ruptura se debió a otros factores. Otro punto importante a considerar es la presión mediática a la que estaban sometidos. La fama y el éxito de Love is in the air los colocaron en el centro de atención. Cada movimiento, cada palabra, era analizada y criticada. La presión de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y la constante exposición a los medios pueden haber afectado la relación. La vida de los famosos es muy diferente a la de las personas comunes. Constantemente están expuestos a las críticas, al escrutinio público y a la falta de privacidad. La presión por mantener una imagen impecable y la necesidad de agradar a los fans puede ser abrumadora y desgastante. Imaginemos por un momento la situación: dos jóvenes actores en la cima de su carrera, intentando llevar una relación amorosa bajo el ojo público. Es una situación complicada, que requiere madurez y mucha comunicación. No es imposible, pero sin duda, es un desafío. Y quizás la presión pudo más que el amor, o al menos, que la capacidad de manejar esa presión. La constante presencia de paparazzi y las especulaciones de los medios, y las expectativas de los fans, pueden crear un ambiente tóxico que dificulta la vida en pareja. Además, recordemos que las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden desgastarse con el tiempo. La rutina, la falta de comunicación, los diferentes objetivos de vida, pueden llevar a la ruptura. No siempre es necesario que haya una traición o un gran drama. A veces simplemente las personas dejan de encajar. Las relaciones evolucionan y lo que funcionaba al principio puede dejar de funcionar con el tiempo. Las personas cambian, crecen y sus necesidades y expectativas también. Otro factor que pudo haber influido en la separación es la diferencia de personalidades y proyectos. Kerem Bürsin siempre ha sido conocido por su profesionalismo y su enfoque en su carrera. Es un actor comprometido que se dedica a su trabajo con pasión y disciplina. Andy, por otro lado, tiene una imagen más enfocada en la moda y el glamour. Es una influencer de renombre con una gran presencia en las redes sociales y con un estilo de vida más vinculado a la imagen pública. Quizás sus caminos se separaron por diferentes objetivos profesionales o por diferentes formas de entender la vida. Analicemos, por ejemplo, los proyectos que cada uno tenía en mente tras la ruptura. Kerem Bürsin continuó participando en importantes producciones televisivas y cinematográficas, demostrando su compromiso con su carrera actoral. Se enfocó en personajes complejos y desafiantes, y en proyectos que le permitieran seguir creciendo profesionalmente. Andy, por su parte, se centró en campañas publicitarias y en proyectos más relacionados con la moda y la imagen pública. Firmó contratos con importantes marcas, y se convirtió en una de las modelos más cotizadas del momento. Esto no quiere decir que uno fuera más importante que el otro, simplemente que tenían prioridades diferentes. La vida profesional de ambos actores siguió caminos distintos, lo que pudo haber afectado la dinámica de su relación. Es importante también no olvidar la importancia del contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. La sociedad turca es conservadora en muchos aspectos y la presión social sobre las figuras públicas es muy alta. La imagen que proyectan, las decisiones que toman, todo es sometido a escrutinio. La moral y las costumbres turcas influyen en la forma en que se perciben las relaciones,
y en la forma en que se gestionan las crisis. Esto pudo haber influido en la forma en la que gestionaron la ruptura, en la necesidad de mantener la calma y evitar el escándalo. La cultura turca, en general, valora la discreción y la privacidad, especialmente en lo que respecta a la vida personal de las celebridades. Además, no podemos dejar de lado la posibilidad de que ha habido otros factores, quizás menos mediáticos, que influyeron en la ruptura. Problemas personales, diferencias irreconciliables, falta de compatibilidad. Las razones para terminar una relación pueden ser muy variadas y muchas veces desconocidas para el público. La incompatibilidad de caracteres, la falta de comunicación, o simplemente el desgaste de la relación, pueden ser factores determinantes en una separación. Las relaciones son complejas y a menudo hay una combinación de factores que llevan a su final. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es compleja y multifacética. Los rumores de infidelidad y traición fueron solo una parte de la ecuación. La presión mediática, las diferencias de personalidad, los diferentes objetivos de vida, todo pudo haber contribuido a la ruptura. La verdad es que, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja de lo que los medios quieren hacernos creer. Es importante recordar que al final del día, son personas con sentimientos y emociones. Y como tales tienen derecho a su privacidad. No sabemos realmente qué pasó entre ellos y quizás nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que su relación, fuera cual fuera su final, marcó un antes y un después en la industria de las telenovelas turcas. Su historia de amor y su posterior ruptura generaron un impacto significativo en la cultura popular. Después de la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Kerem Bürsin continuó protagonizando importantes producciones y Hande Erçel se convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento. Cada uno a su manera ha demostrado su talento y su profesionalismo, dejando claro que la vida continúa, incluso después de un amor roto. Han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar personal. Pero, ¿qué ha pasado con las especulaciones y los rumores a lo largo del tiempo? Pues bien, aunque el torbellino inicial de noticias y comentarios se calmó, de vez en cuando, resurgen nuevos rumores. La prensa ávida de noticias sigue especulando sobre sus vidas personales, sobre sus posibles romances. El interés por sus vidas personales sigue siendo alto, y cada nuevo rumor, cada nueva foto, genera un revuelo en las redes sociales. Pero la realidad es que a día de hoy, ambos han seguido caminos separados y parece que mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos personales, y en mantener una vida privada. Y para todos los fans que siguen soñando con una reconciliación, la verdad es que es muy poco probable. La vida sigue y cada uno ha encontrado su propio camino. La nostalgia por su relación y la esperanza de una reconciliación siguen presentes en el corazón de muchos fans. Pero es importante respetar sus decisiones y aceptar que cada uno tiene derecho a construir su propia felicidad. Lo importante al final del día es respetar sus decisiones y celebrar su talento. Hemos llegado al final de este análisis sobre amor roto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la traición que conmocionó a todos. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos explorado los rumores, los hechos y hemos tratado de ofrecer una perspectiva más completa sobre esta historia. En resumen, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un evento mediático que generó mucho revuelo. Los rumores de infidelidad y traición fueron los que más resonaron, pero la realidad es mucho más compleja. La presión mediática, las diferencias de personalidad y los diferentes objetivos de vida pudieron haber influido en la separación. Lo importante es recordar que al final del día, son personas y merecen respeto. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que hubo realmente una traición? ¿Qué opinan sobre la forma en que se manejaron los rumores? Me encantaría leer sus opiniones. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y que la magia de las series turcas siga iluminando nuestras vidas. Adiós.